Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera seguir predicando Gálatas 1, versículo 1, que dice: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo. Y ahora vamos a enfatizar ese apostolado que Dios le dio a Pablo por medio de Jesucristo. Vamos a ver eso. Y Pablo estaba yendo en contra del pensamiento de los de Galacia, que Pablo tenía que ser aprobado o salido por votación de los apóstoles allá en Jerusalén o por la aprobación de ellos. Pero Pablo dice que no. Yo les predico un evangelio que Cristo mismo se manifestó a mí para yo predicarles a ustedes. Entonces, este va a ser el texto que voy a estar predicando. Vamos a orar para que Dios nos ilumine y entiendamos esta gran verdad que va a aparecer en este sermón. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por todas las bendiciones espirituales que tenemos en ti, Señor, por medio del Evangelio, y gracias que tú ahora, Señor, nos haces vivir una vida divina por medio del Evangelio de Jesucristo también a nosotros, así como al apóstol Pablo en aquel entonces, y cosa que no estaban entendiendo los hermanos de Galacia también en aquel entonces. Señor, te pido que tú nos bendigas en esta predicación. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, les voy a iniciar con una cita de Vernon McGee en su comentario a la carta a los Gálatas. Él dijo que estabas diciendo que el apóstol Pablo pasó una etapa de que era en contra del cristianismo, luego se convirtió, pero empezó a vivir un poco por la ley. ¿Por qué? Porque él da a resaltar lo que dice Romanos 7, que él encontraba en sí el querer, pero no el hacer. Entonces el apóstol Pablo entró, ahí al comienzo de su vida cristiana, entró un conflicto en él. Pero después aprendió a vivir y andar en el Espíritu. Y esto es lo que Pablo también le quería entender a los de Galacia, que hay que vivir por el Espíritu, que es por la fe en el Evangelio. Como él lo explicó en Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Pero aquí la cita dice, una vez que Pablo empezó a andar en el Espíritu en su vida cristiana, entonces dice Vernon McGee: luego vino ese glorioso período cuando Pablo caminó en el Espíritu. Ese es el lugar donde muchos de nosotros necesitan estar hoy en día. Hay demasiados cristianos infelices. Ellos están salvos, yo creo. Pero como dice Dwight L. Moody, que dijo, algunas personas tienen solamente demasiada religión para hacerlos a ellos miserables. Tienen demasiada religión para hacerlos miserables. Eso es la cita de Vernon McGee. Hermanos, y esto estaba pasando con los de Galacia y con los muchos hermanos hoy en día, que tienen demasiada religión para hacerlos demasiadamente miserables, infelices, infructuosos en la vida cristiana. Pero tal vez tú que me estás escuchando, gracias a Dios que vives por el Evangelio y tienes frutos del Evangelio, gracias a Dios. Pero esta te va a decir también, este mensaje, que tienes que santificarte también por el Evangelio, hermano. Y tienes que entender eso también. Y bueno, si entiendes eso, que el Evangelio te hace vivir feliz, y no por seguir leyes en sí, sino por creer en Jesucristo, hermano, y también te hace santificar, o entendés eso, el Evangelio, entonces este mensaje te va a servir a alentarte y seguir afirmándote, porque todos necesitamos saber y a ser alentados por el mensaje del Evangelio que nos hace vivir la vida cristiana, y vamos a encontrar también algunas aplicaciones aquí. Entonces, hermanos, quiero traerte a examinar. Ya sé que muchos pueden estar escuchando y diferentes tipos de hermanos que pueden o no entender esto pueden estar escuchando, así que yo voy a apuntar también a examinar lo que entiendes del verdadero evangelio. Y una señal de que no estás viviendo bíblicamente es que al seguir la ley de Dios o tradiciones humanas, por ejemplo,
que se exige en las iglesias, al seguir viviendo por métodos o por la ley misma, y hay una señal en ti que estás infeliz y estás viviendo infeliz, preocupado por las cosas, si eso pasa, hermano, tanto es así que los frutos de la carne se hacen evidentes siempre en ti: ira, enojo, envidia, maledicencia, todo eso que va a decir la carta a los Gálatas también. Y estos frutos de la carne te dominan y vos no a eso. Entonces, hermanos, estás en una esfera donde vos sos el centro, donde tus méritos personales son el centro y el Evangelio de Dios está a un lado, porque es el Evangelio de Dios que a nosotros nos da vida de gracia por la fe. Es decir, que no estás viviendo por la fe en lo que Cristo ya te dio en la cruz, porque ahí es donde viene el poder para que el Espíritu obre maravillas en nosotros. Gálatas 3, 1 al 5. Entonces, pero como estaba diciendo, pero si tú ya vives, hermano, por el Evangelio, entonces te animo a que sigas profundizando en esta gran verdad del Evangelio, pues así también te santificarás, hermano. Esto es lo que voy a tratar también en el segundo punto de este mensaje, la santificación. Pero mi propósito para vos es, mi tesis para vos es: acepta vivir el Evangelio de Jesús. Acepta vivir el Evangelio de Jesús. Hay dos consecuencias que vamos a estar viendo de no aceptar vivir el Evangelio de Dios. La primera consecuencia es que no cumplirás los mandamientos. Qué irónico, ¿no? Que hay muchos que quieren vivir la vida cristiana siguiendo al pie de la letra de la ley, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no aceptan vivir el Evangelio de Jesucristo. Ese es el punto número 1 que vamos a ver. Y el punto número 2 que vamos a ver es que si no aceptas vivir el Evangelio de Jesucristo, no te santificarás. Hay muchos que irónicamente quieren santificarse por sus esfuerzos, por tener una devoción, por tener una devoción muy externamente visible como los fariseos. Pero irónicamente así se estancan más todavía, porque no aceptan vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, que es lo que nos da vida y vida en abundancia y nos liberta, hermanos, y nos da el poder del Espíritu Santo para así poder vivir la vida cristiana como Dios quiere que vivamos. Vamos a entender entonces esta frase: sino por medio de Jesucristo Dios le hizo apóstol. ¿Por qué uní todo? Que uno no puede vivir correctamente si no acepta el Evangelio con que por medio de Jesucristo Pablo fue apóstol. Porque, hermanos, hay que tener un contexto histórico de aquel entonces, que los hermanos de Galacia no estaban creyendo que el apóstol Pablo era un apóstol. ¿Por qué? Porque no creían que Jesucristo mismo se reveló a él, aparte de la intermediación, de la instrumentalización de apóstoles que le aprobasen su ministerio. Entonces ellos estaban pensando en métodos humanos, en tradiciones humanas, ignorando lo celestial, ignorando al Evangelio mismo de Jesucristo, porque ellos recibieron el Evangelio de Jesucristo por el mismo apóstol Pablo. Ellos cambiaron, se transformaron sus vidas por medio del apóstol Pablo, dejaron los dioses que ellos estaban sirviendo, como va a decir Gálatas 4 por ahí. Ellos dejaron los rudimentos del mundo. ¿Y por qué ahora vais a volver a esclavizarte de acuerdo a esos rudimentos del mundo? Y ellos cambiaron todo eso. Pero ahora, al mismo apóstol que le predicó el Evangelio, que le hizo cambiar y que fue efectivo, el Espíritu obró mucho en ellos, ahora ellos estaban ignorando el mensaje del Evangelio, pero ignorando al apóstol Pablo, el apostolado de Pablo. Al ignorar el Evangelio, por consecuencia ignoraron a Dios al obedecer, ignoraron el mandato de Dios para obedecer el Evangelio, y por lo tanto ignoraron también para decirle el bien visto que era apóstol, sí, Pablo. Ellos irónicamente desobedecieron, queriendo cumplir la ley, desobedecieron la ley de Jesucristo. Estaban yendo en contra de los mandamientos de Dios y en contra de Jesucristo mismo. Hermanos, eso es la trampa del legalismo. Esto es el bucle del legalismo, que en vez de obedecer
no te hace obedecer. Ese es el punto número 1 que estamos viendo. Acepta vivir el Evangelio. Y hay dos consecuencias de no aceptar vivir el Evangelio. Y el uno que estamos viendo es: no cumplirás los mandamientos si no aceptas vivir por el Evangelio de Jesucristo. Y esto estaba pasando con los de Galacia al no aceptar a Pablo como apóstol de Jesucristo. Y si ellos estaban en contra de Pablo, estaban yendo en contra de Jesús mismo. Estaban aceptando sus obras meritorias, todo lo humano, aparte de la suficiente obra de la cruz, que les hizo cambiar por el mismo ministerio del apóstol Pablo a ellos. Y aquí este texto explica que el apóstol Pablo sí fue un apóstol de Jesucristo solamente. Y ni fue por medio de hombres, sino fue también por medio de Jesucristo. Aquí todo es Jesucristo. El origen fue de Dios, de Jesucristo. El medio también fue Jesucristo, porque Jesucristo le manifestó a él, como dice Hechos 9. Ahí le comisionó el Evangelio a ser el apóstol. Y también es todo él. También pertenece como hijo de Dios y como apóstol, es de Jesucristo. Es todo de Jesucristo. Y esto era el apóstol Pablo, hermanos. Y ellos estaban rechazando esta gran verdad. ¿Por qué? Porque no dejaban que el Evangelio domine sus vidas y cambie sus vidas por medio del Espíritu Santo, sino que estaban aceptando las obras humanas para cumplir los mandamientos, cosa que no funcionó. Y aquí Pablo, en el comienzo de la carta, les hace notar que yo sí soy apóstol y ustedes no están creyendo. Está diciendo esto en el contexto de la carta. Estos hermanos no se dignaban a aceptar algo tan fuera de sus mentes humanas, de que Jesús mismo le hizo apóstol a Pablo, aparte de la aprobación de los apóstoles, aparte de todo eso. Ellos tal vez se preguntaban, ¿cómo Jesús se les reveló a Pablo después de su resurrección y no antes con los 12 apóstoles para hacer algo oficial? Si apóstol iba a predicar un tremendo evangelio glorioso, ¿por qué Jesús no lo encomendó en vida misma con los otros apóstoles? ¿Es Dios un Dios entonces que no hace las cosas oficialmente, hace todo así desordenado? Tal vez se preguntarían. O tal vez se preguntarían, ¿qué base tenemos entonces para creerle al apóstol Pablo? Vieron que ellos estaban teniendo una cosmovisión humana que le hacía pensar de otra manera. Inclusive le hacía pensar de otra manera a Dios, un Dios errado. ¿Vieron cómo es? En cambio ellos tenían que pensar, oh, qué gracia de Dios en llamar a este miserable ser que iba en contra de la iglesia, llamarle a ser apóstol, y solamente por la voluntad divina de Jesucristo, que Jesucristo mismo se reveló a él y predicó un evangelio. Y sabemos que eso es real. ¿Por qué? Porque el evangelio obró a nosotros y el Espíritu nos dio testimonio con el evangelio de Pablo que esto es la vida realmente. ¿Por qué entonces estamos dudando de Pablo? Tendrían que decir. Eso era la actitud. Pero esta actitud mala que ellos tenían respecto a Pablo demuestra que ellos se olvidaron entonces del evangelio que cambió, transformó sus vidas. Hermanos, esta es una actitud que también hoy en día aparece. No tal vez de ignorar a otros servicios cristianos de otros hermanos, pero sí, mirando a uno mismo, hacernos tener una vida no fructífera, ignorar lo que Dios quiere hacer por nosotros, ignorar lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, ignorar que Jesús es suficiente, ignorar que en Él hay vida y vida en abundancia. El cristiano que ignora eso, ignora la vida y va a vivir estancado, no cumpliendo los mandamientos. Pues el Espíritu, por medio del Evangelio, obra para ayudarnos libremente a cumplir los mandamientos de Dios. Por ejemplo, hay un caso que pasó en la historia con Hudson Taylor. Hudson Taylor era un creyente, estaba sirviendo a Dios y se fue de misionero a la China. Y él allá estaba luchando para tener un buen ministerio allá en la China. Luchaba mucho, pero no veía muchos resultados al comienzo de su ministerio.
y estaba medio deprimido también de una enfermedad que tuvo. Le voy a contar una historia que les voy a unir en que uno se estanca en la vida cristiana y tiene esos frutos de la carne, tiene esos frutos de no vivir de acuerdo al Evangelio y por lo tanto estancarse y no obedecer lo que Dios quiere. Pero aquí en el ejemplo de Hudson Taylor voy a ir en un caso más particular de en uno mismo no vivir el Evangelio, por lo tanto en uno mismo sentirse deprimido y no ver la obra de Dios. Y esto estaba pasando con los de Galacia, estaban siendo infelices al no ver la obra de Dios en sus vidas, no ver el poder de Dios en sus vidas. Estaban siendo infelices. Y esto pasó con Hudson Taylor. Él, como yo dije, que estaba ya en la China queriendo servir, no tenía muchos frutos todavía, y dice que estaba deprimido, estaba medio enfermo, y dice en un libro que se publicó de él, dice: las calles de Londres estaban empolvadas y calientes, y eso le hacía mal a la salud. Y como estaba mal, dice, de salud, un amigo le invitó a pasar algunos días junto al mar. Hudson Taylor no solo estaba mal de salud, sino espiritualmente. Si una persona, hermanos, está mal espiritualmente, es que no está andando conforme al Evangelio. Dice, la esposa no sabía de esto. Él no pudo revelarle ni aún a ella la angustia de su alma que le hacía insoportable. De manera que andaba solo por las arenas de Brighton aquel domingo por la mañana. Él se fue allá, a la orilla, allá donde había un mejor aire. Londres es mucho humo, la ciudad y eso. Y bueno, allí caminaba por las arenas de Brighton aquel domingo por la mañana, cuando su amigo le invitó para ir para allá, porque había un mejor clima. Y él estaba enfermo, pero también estaba angustiado. Y dice que ahí caminando por la mañana aquel domingo hizo frente a la mayor crisis de su vida. Había ido temprano con otros amigos a la iglesia, pero el observar las multitudes que despreocupados por las cosas, se gozaban de las bendiciones del Señor, fue algo que no pudo soportarlo. Él ahí en la iglesia ese domingo de mañana, al ver cómo las multitudes estaban despreocupados, pero gozándose en las bendiciones del Señor, él entró entonces al ver eso en una depresión. Yo no estoy siendo así. Esto me hace recordar como John Wesley, antes de ser convertido, estaba en el barco y los moravos, contentos y gozosos, porque estaban en un barco en tormenta, el barco casi se hundía, y John Wesley como temiendo, ¡ay! Yo estoy mal con Dios, yo puedo irme ahora al infierno si muero. Pero él miraba en cambio a los moravos, y los moravos estaban felices, gozosos, porque ellos estaban seguros en la obra del Evangelio de Dios que fue eficaz en sus vidas. Y esto no estaba teniendo John Wesley, hermanos. Y aquí, en Hudson Taylor, aunque sí él creía que era creyente, aquí no estaba siendo eficaz el Evangelio por falta de incredulidad en la obra de Jesucristo, como más adelante les voy a decir otro ejemplo de Hudson Taylor. Entonces él no podía soportar ver otros gozosos, despreocupados por las cosas y gozosos, hermano. Esto pasaba también con los judaizantes cuando vinieron y vieron la libertad que había en los hermanos en Cristo, y ellos querían entrometerse y sacar esa libertad, trayendo mandamientos judaicos para recién supuestamente creer en ellos, en el Evangelio. Pero vamos a volver luego sobre lo que pasó en la vida de Hudson Taylor. Gracias a Dios, Dios lo cambió, hermanos, y todo por el poder de Dios. Entonces, los de Galacia, hermanos, empezaron a vivir no conforme al Evangelio, tanto que rechazaron la postura bíblica de Pablo, la postura de que él era un portador enviado de Dios para predicar el Evangelio, de las riquezas de sus gracias, las inescrutables riquezas del Evangelio, y estaban yendo en contra de eso, en contra de Jesucristo mismo, en contra del Evangelio. Entonces, esto es cosa seria.
y ya no vivían más entonces de acuerdo al Evangelio. Y Pablo luego les diría, habiendo comenzado por el Espíritu, al creer por fe, ¿no?, en el Evangelio, ahora vais ustedes a perfeccionarse por la carne, es decir, van a querer santificarse por la carne, habiendo empezado por el Espíritu que obró poderes y milagros en ustedes. Gálatas 3:5 dice eso. Entonces ahora pasamos a la parte 2, que ellos, al no aceptar el Evangelio de Jesucristo en sus vidas, estaban queriendo santificarse, perfeccionarse en su carne. Entonces, acepta, hermano, tú también vivir el Evangelio de Dios, pues a lo contrario, no te santificarás. Vimos que si no aceptas vivir el Evangelio de Dios, no cumplirás los mandamientos. Y ahora, 2, no te santificarás. Eso es no querer perfeccionarse por la obra de Dios, por el Espíritu que obra en nosotros, y querer perfeccionarse por la carne, aparte de Jesucristo. Entonces, si quieres perfeccionarte en tu carne, santificarte en tu carne, negarás en cada momento de tu vida las cosas de Dios que están allí para ti, las bendiciones espirituales que Dios quiere que te apropies, que está en el Evangelio. Ignorarás eso, así como los de Galacia ignoraron aceptar el Evangelio que Pablo, el apóstol enviado de Dios, les predicaba. Es como que si ahora viene aquí alguien muy rico y me dice, yo te quiero entregar todas estas riquezas para vos, y vos le ignorás y decís, tú sos rico, mira cómo estás vestido, ni te creo, y le vas a ignorar. Pero aquí Dios dice que no, el Evangelio en ti va a obrar de tal manera que aceptes al apóstol Pablo, porque el Evangelio es efectivo por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es aceptar, vivir el Evangelio de Jesucristo, que dice que no por nosotros mismos alcanzamos una vida justificada delante de Dios. No es por nosotros mismos que vamos a vivir una vida feliz. No, sino que dice, el justo por la fe vivirá, hermanos. Es decir, como dijo Martín Lutero, simultaneus justus et peccator. En latín, simultaneus justus et peccator significa simultáneamente justos y pecadores. No somos justos ahora, hermanos, esa es la noticia, pero sí somos justos porque Dios nos declara justos, ahí, simultáneamente justos y pecadores. Es decir, nosotros nos apropiamos de la justicia de Cristo por fe, aunque somos impíos. Dice que Dios justifica al impío, Romanos 4:5. Es decir, esto no estaban queriendo entender los judaizantes. Bueno, los de Galacia entendían, pero no lo aceptaban de corazón. Ellos decían, ¿cómo uno que no se circuncida, Dios le puede considerar salvo y justo por la fe? ¿Acaso no está pecando? ¿Cómo uno que es pecador, Dios le puede considerar justo a él, siendo que él no es justo? Pero es por la fe en el Evangelio. Este es el Evangelio que hace transformar la vida. En la fe que Jesucristo allí en la cruz derramó su vida, su sangre derramó, en cambio de pecadores. El precio lo pagó Él. Ese gran capital de justicia lo pagó Él para declararnos a nosotros justos. Él es el mejor abogado, que nunca pierde un caso, y es el abogado que no es como los abogados corrientes que quieren entorpecer la línea que está, la línea del flujo de pensamiento que está defendiendo el otro abogado. No quiere desviar la línea del otro, haciendo una clase de trampa para hacerlo justo a una persona. No, el abogado es justo, dice 1 de Juan, el que tenemos es Jesús. Y él hizo algo justo para considerar al que no es justo, justo. Y considerar es considerar, es Dios que considera justo sin que el otro sea justo. Y esto no entendían los de Galacia, aunque ellos lo entendieron antes y cambiaron, pero ahora estaban escuchando otra doctrina. Y si escuchan otra doctrina, el poder del Evangelio no actúa en ellos, está todo mal, como le estaba diciendo. Entonces ellos ignoraban al apóstol Pablo, era una mala señal. Empezaron a tener frutos de la carne y no perfeccionarse, sino estancarse, y no estaban aprovechando las riquezas del Evangelio que se encuentran en el Evangelio. Entonces tú, hermano, una señal que ni creerás en lo que Dios te encomendó hacer a vos es que no haces lo que sos.
Por ejemplo, si Dios te dio el don a ti de ser servicial y no crees que de Dios salió ese don, no crees que, como dijo Juan Bautista, nada de lo que el hombre hace o tiene no procede de Dios, es decir, todo procede de Dios, todo lo que el hombre tiene procede de Dios. Si tú no crees eso, quiere decir que no te vas a apropiar de las cosas que Dios quiere que te apropies, y lo harás en tus propias fuerzas y no haciendo lo que Dios quiere. Y esa es una señal que no vas a aceptar las cosas de Cristo para ti mismo. Por ejemplo, así como ellos no aceptaron que Dios llamó de gracia al apóstol Pablo para el apostolado, entonces tú también no creerás que Dios te llamó a ti para un servicio según el don que te otorgó, y tú te estancarás. No creerás, no vivirás entonces el evangelio. Si no crees, no vives. Serás como Zacarías en la Biblia. Zacarías dudó de la palabra de Dios que estaba siendo enviada por el ángel, diciendo que de su mujer, que era estéril, iba a nacer Juan el Bautista, el que iba a ser el precursor del Mesías. Y Zacarías dijo, yo, de mi mujer estéril, no creo. Y porque dudó, se estancó, se quedó mudo y tuvo que pagar el precio. Hasta que después sí, Dios le hizo resurgir, así como Hudson Taylor, que ahora vamos a ver. Entonces, hermano, no te estanques por la incredulidad del evangelio. Cree lo que Dios te dice que vas a hacer. Cree lo que Cristo dice que tengas que hacer. Por ejemplo, si aceptas vivir por el evangelio, aceptarás los dones que Dios te dio para vivirlos. Aceptarás lo que dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Jesucristo. A cada uno nos fue dada la gracia, el regalo para actuar. Es un regalo, no es por obras propias que tenemos una clase de servicio y don para hacerlo en el reino de Dios. No, es de gracia, recibimos por Jesucristo, así como el evangelio. Todo vino por el evangelio y todo viene por el evangelio para actuar en el servicio, pues por el poder del Espíritu servimos también. Por el poder del Espíritu, Pablo, apóstol, hacía señales y maravillas también. No era por sus méritos personales. Él siempre dice que yo, si lucho, agonizo por ustedes, es por el poder que actúa poderosamente en mí. Colosenses 1 al final. Entonces, ellos estaban dando lugar a santificarse por seguir ley en sus propias fuerzas. La ley, miren hermanos, esto es lo que Pablo les quiso decir a los de Galacia. La ley dice, haz esto y vivirás. Pero si quieres vivir la vida cristiana siguiendo la ley, sin aceptar vivir el evangelio de gracia que Cristo te dio, va a ser imposible, hermano, porque vos sos justo. Digo, sos injusto. Y Dios te considera justo por la fe, por el evangelio, y tú puedes vivir una vida justa también por el poder del evangelio que se hace efectivo por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, y así podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos, una vida justa. También se encuentra en el origen del evangelio de Jesucristo, así como la salvación nuestra fue por el origen de Jesucristo. Porque si era por nosotros, somos injustos todavía, porque Dios le considera justo al que todavía es injusto. O si no, ¿por qué considerarle justo? Luego sí le cambia para que sea una nueva naturaleza, una nueva persona, pero todavía sigue teniendo pecados, todavía sigue siendo una persona que no es justa. Por eso dice Martín Lutero, simultáneamente justa y pecadora. Entonces, hermano, la ley te dice, haz esto y vivirás. Y si quieres seguir esa ley, no vas a vivir, no vas a vivir la vida en abundancia que Dios quiere que vivas. Y esto Hudson Taylor lo tuvo que entender, y lo entendió por la gracia de Dios. Y ahora sí termino diciendo este ejemplo glorioso de Hudson Taylor, que él entendió que él no podía santificarse, vivir la vida cristiana y crecer en la vida cristiana por sus propias fuerzas. Pero antes de decir la ilustración esta, vamos a recordarle lo que les leí de que dijo Vernon McGee en la introducción que yo les hice. Vernon McGee dijo: luego vino ese glorioso periodo cuando Pablo caminó en el Espíritu. Ese es el lugar donde muchos de nosotros necesitamos estar hoy en día. Hay demasiados cristianos infelices, ellos están salvos, yo creo, pero Dwight Moody lo dijo de esta manera: algunas personas tienen solamente demasiada religión para hacerlos a ellos miserables.
Y esto es lo que estaba pasando con los de Galacia. Y pasó también con Hudson Taylor. Tenía demasiada religión para hacerle miserable. Tanto es así, como yo les dije en la ilustración de Hudson Taylor anterior, que él no podía soportar que cristianos despreocupados estaban gozosos en Cristo y aceptando las bendiciones de Cristo. Y él no podía aceptar. Pero luego Hudson Taylor, por la gracia de Dios, entendió. Dijo que él leyó una carta de otro y un libro de otro que le hicieron notar el poder del Evangelio en sus vidas para poder santificarse. Dijo Hudson Taylor: ojalá pudiera conversar con usted ahora acerca del camino a la santidad. Aquella vez que usted me hablaba al respecto, ese era el tema que sobre todo lo demás ocupaba mis pensamientos. No tanto por lo que había leído, sino más bien porque me sentía fracasado y por lo tanto quería saber sobre cómo santificarse. Y él se sentía fracasado en eso. Tenía la conciencia de que no podía alcanzar lo que tanto aspiraba, la santificación. No podía seguir cumpliendo las leyes, viviéndolas al seguir las leyes. No podía. Luego dijo en la carta esta que leyó un libro que decía: es más santo quien más tiene de Cristo y se regocija más plenamente en la obra consumada. Es la fe deficiente la que atasca los pies. Es la fe deficiente lo que atasca los pies, y dice, y causa muchas caídas, como los de Galacia. Entonces Hudson Taylor dice esto, miren: creo que ahora puedo respaldar esta última frase de todo corazón. Permitir que mi amante Salvador obre en mí su voluntad, que es la santificación. Para eso solo deseo vivir por su gracia. Estar morando en Él, no por esfuerzo propio, ni luchando solo. Mirándole a Él, confiando en Él, para el poder de un Salvador, para el poder necesario en el presente. Es en el presente que podemos vivir con el poder solo al mirar la obra consumada en Cristo, que nos da el poder del Espíritu para actuar en el presente. Descansando en el amor de un Salvador omnipotente, en el gozo de una salvación completa que lo redime a uno de todo pecado. Esto no es nada nuevo. Sin embargo, para mí es algo nuevo. Siento como si me hubiera amanecido la aurora de un día glorioso. Hermanos, que hoy pueda ser el día que tú entiendas esta gloriosa verdad, que el Evangelio te hace cumplir la ley. Si aceptas vivir el Evangelio, también te hace santificar de acuerdo a lo que yo te dije hoy. Hermanos, que tengan un buen día en Cristo Jesús.